auspician este programa. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial sobre cosecha y almacenaje eficientes que planteamos desde Chacra Televisión para llegar a ustedes, a los productores agropecuarios, a los empresarios rurales que entre sus prioridades a esta altura del año precisamente tienen esta temática. Para ello hemos tratado de convocar día a día quienes son en distintos ámbitos relacionados con la actividad los principales referentes en la materia. Y es un gusto para nosotros poder presentarles a quien hoy nos está acompañando, una persona muy joven pero con una vasta experiencia en la materia, que es Leandro Pierbattisti. Él es el asesor de la Federación de Acopiadores. Gracias por estar en primer lugar. Por favor, gracias a vos por la invitación. Y en primer lugar, a vos que sos un experto en materia de mercados y de estrategia, para plantearle a quien nos está escuchando, ¿qué estrategias hay que tener en consideración cuando llega la hora del acopio? Bueno, en primer lugar hay dos cuestiones, ¿no? Está la cuestión justamente cuando uno mucho habla de calidad, ¿no? No hay que confundir una calidad tecnológica con una calidad justamente de una calidad física, ¿no? Y previo a hablar respecto de calidad tecnológica, cuando hablo de calidad tecnológica hablo de gluten, proteína, en el caso del trigo. Hay que pensar primero en lo que es la calidad física del grano, ¿no? Porque para que el grano pueda tener la calidad tecnológica necesaria, primero el grano tiene que tener, porque es un ser vivo, tiene que haber estado conservado bien para justamente tener una determinada humedad, un determinado peso específico, y eso también es un concepto claramente de calidad, ¿no? Que el grano sea limpio, que el grano no tenga olor, son condiciones puramente previas a todo tipo de condición tecnológica X que cualquier comprador puede comprar. Para ello, por supuesto, tiene que haber un almacenaje y tiene que haber un almacenaje eficiente y el grano tiene que estar bien almacenado. Entonces ahí es un tema un poco técnico, pero hay que tener muchísimo cuidado justamente con las temperaturas, con la humedad. Bueno, el tema del almacenaje es extremadamente eficiente en la medida, porque si el almacenaje no es eficiente no va a poder comercializarse, ¿no? Entonces la primera cuestión que hay que tener claramente en claro es justamente qué tipo de almacenaje se le hace a ese grano para justamente poder llegar a comercializarlo, ¿no? Nosotros creo que el acopio es una actividad principal justamente para poder preservar esa calidad en el tiempo, y creo que el acopio, y en general cuando hablo del acopio, ¿no? Una planta de silo justamente está totalmente específicamente para ello, ¿no? Para poder lograr porque la idea está en que cuando se logra una calidad determinada en el momento desde que se siembra, la idea está desde la calidad y desde la calidad del momento que se siembra, porque uno apuesta a una determinada calidad en el momento de siembra. En el momento que la cosecha, lo que permite una planta de silo justamente es poder preservar la calidad en el momento en que se cosechó hasta el momento que llega al consumidor final. Y eso me parece que es extremadamente importante de citarlo, ¿no? Después hay diferentes tipos de estrategias respecto a eso. Y lo importante justamente es poder preservar. Yo creo que la idea de calidad es mantener una determinada calidad en el tiempo, X años, ¿no? Y eso creo que lo logra justamente un manejo eficiente en lo que respecta a una planta de silo, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la demanda de los mercados en los últimos años hasta llegar a la presente campaña en lo que hace a calidad, y no solamente a calidad, sino también a sanidad, por decirlo de alguna manera, del grano? ¿Y qué influencia tiene eso en los precios? Bueno, tiene mucha influencia. Primero, justamente, recién hablábamos de calidad de preservación, ¿no? Calidad en términos del concepto de lo que es preservación. Después, la idea de calidad, detrás de lo que se llama calidad, depende del sector en el cual vos estés, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, situado en la cadena. Con el caso del trigo, por ejemplo, la idea que tiene un panadero respecto a la calidad no es la misma la que tiene un molino y no es la misma la que tiene un productor.
Un ejemplo, para un productor la calidad de un trigo es que el trigo no se enferme. Y uno de los grandes parámetros de calidad es ese. Si un trigo se enferma, implica que voy a tener menos rinde, con lo cual no me conviene. Entonces el parámetro de calidad es eso, como el peso específico también. Entonces, mientras que un panadero lo que le interesa es cuál es la absorción que puede tener la harina con el agua, o para un molino si gasta más o menos electricidad. Entonces la electricidad que tanto el productor como el consumidor final no lo ve el molino, porque no es lo mismo gastar X energía u otra, y eso depende mucho de los orígenes. Entonces está primero la cuestión básica de lo que es esa cuestión de calidad. Y yo creo que no hay una calidad mejor, o hay 4 calidades diferentes, inclusive la calidad de preservación de granos en los silos. Y cada concepto de calidad es totalmente válido. Entonces la idea está que hay que satisfacer a todos esos diferentes composiciones que tiene la calidad. Y respecto a lo que es la calidad comercial, que se llama, ¿no?, es extremadamente importante y la vemos este año. Yo creo que a todo trigo no me molesto, no me sonrojo al decirlo, que creo que fue realmente el año pasado. Me parece que es un encuentro muy interesante que se da en la Argentina, porque yo creo que hay una gran diferencia entre el análisis y la estrategia, ¿no? Entre los analistas y los estrategas, porque el analista generalmente pone en relieve, trata de insistir y de poner en relieve entre lo que él predijo y la exactitud que tuvo en la predicción. Pero la mayoría de los analistas no ponen en relieve cuando se equivocan, ¿no? Entonces, la diferencia de un estratega es todo lo contrario. El estratega pone en relieve por qué se equivocó. Porque detrás de una equivocación hay que él planificó algo, y si no se logró, hay que realmente entender por qué no se logró. Entonces, esa es la gran diferencia entre un análisis y una estrategia. Y creo que a todo trigo se inscribe en la estrategia. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros insistimos mucho con la calidad, pero no con la calidad vaga, que el trigo de calidad. No sé qué es un trigo de calidad. Nosotros claramente lo que dijimos fue que ¿qué es un trigo de calidad? Es un trigo que necesita un mínimo una base mínima de calidad para acceder a la mayor parte de los mercados posibles. Y en realidad no se trataba de ese mensaje para decirle a los productores de apostar una prima. No apuesten a una prima, apuesten a no tener descuentos. Y lo que está pasando ahora en la Argentina es eso. Argentina, contrariamente al año pasado, evitó los descuentos. ¿Quién hubiera dicho? De hecho, si lees la prensa o mucha gente hace 2 meses decía el trigo argentino se iba a desplomar en plena cosecha. Recuerdo que hace un mes que estamos, un mes determinada la cosecha total. Ponele un mes y 10 días. Y en un mes y 10 días tenemos un trigo a $170, trigo cámara. No estoy hablando de un trigo de 30 de gluten, de 300. Ese trigo, ese precio en términos relativos hoy, es uno de los trigos más caros del mundo. Más caros del mundo en el sentido de un precio productor, uno de los más elevados del mundo. ¿Y por qué se logró eso? Eso se logró, por supuesto, porque hubo medidas acertadas como la quita de retenciones, como la quita de los robes, y sobre todo porque se mejoró el piso de la calidad promedio nacional desde el año pasado a este año. ¿Y qué sucedió? Que el trigo cámara, porque lo que ve el mundo es el trigo estándar argentino, subió, lo cual hoy, si te pones a pensar, hay 6 millones de toneladas, 6 millones de toneladas de declaración juradas, de las cuales 5,5 ya están comprometidas. Se embarcaron 4 millones de toneladas en diciembre de enero, es un récord desde el 2007. Eso se logró cuando vos te pones a ver los destinos. Solamente Brasil tiene 1,5 millones de toneladas. O sea que se colocaron, si me seguís bien, se colocaron 5,5 menos 1, se colocó 4 millones de toneladas fuera de Brasil. Y eso es espectacular. ¿Por qué? Porque ¿y a ese precio? No. Porque pienso en Egipto, no paga eso. No es que paga, lo que hay que sacarse un poco, sí, porque la gente cree que vos
haciendo ciertas clasificaciones o ciertas segregaciones vas a tener una determinada prima, entonces hay países más o mejores que remuneran más o menos. Tiene una cierta lógica, pero no funciona tan así. Funciona generalmente con volúmenes más chicos. En un mercado donde importan trigo solo, sin tomar la línea del Candial, 150 millones de toneladas, y se hacen barcos que van de 30.000 toneladas a 60.000, esa idea de hacer una determinada calidad para obtener $10 más es un poco más acotado cuando se trata de BRAC y de grandes volúmenes. Se puede lograr, pero se puede lograr si vos tenés mercados que se llaman pricing, es decir, mercados donde vos podés pricear un determinado producto y donde vos como exportador podés discriminar en ese mercado. Un ejemplo típico es el caso que Argentina tiene con Brasil y Estados Unidos tiene con Japón. Independientemente del precio que Japón tenga y que se le duplique, como pasó en el 2007, el valor de las importaciones, Japón sigue comprándole trigo a Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque logran una discriminación por precio y eso seguramente lo da la calidad y el servicio logístico que ese país le brinda. Nosotros tenemos esa suerte que hay que cuidarla con el caso de Brasil. Lo que fue fundamental es haber tenido un muy buen ritmo de comercialización hasta el día de hoy, fuera justamente de Brasil, porque Brasil está entrando ya al mercado de manera fuerte a partir de ahora, por eso ese precio. Respecto a tu pregunta, no hay que olvidarse que el trigo hasta hace 2 meses estaba en 135, $140. ¿Pero por qué estaba ese precio también? Porque se necesitaba ese precio justamente para competir afuera. Vos no te olvides que hoy tenés un flete de $23, $24 para acceder al destino del cual vos estás hablando. Entonces vos ya tenés un diferencial de flete negativo respecto a tus competidores como Rusia, que están en ese lugar donde tienen un flete de $10. Entonces, ¿cuál es? Y hablando y llevarlo con el productor, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es realmente seguir y escuchar a un mercado, y no escucharlo de una manera, hoy sube y baja el precio, sino tratar de entender cómo un mercado se estructura y cómo un mercado se comporta. Leandro, sí. Te voy a pedir un favor. En esa pregunta me voy a detener y te voy a pedir ayuda para que los que están del otro lado precisamente puedan entender cómo se estructura un mercado, incluida yo. Pero te pido antes que me permitas hacer una pausa así de cortita y enseguida regresamos, pero me lo vas a explicar para mí, que sé muy poquito del tema. Pausa, ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Industrias Comofra, 6 décadas junto al hombre de campo. Completas líneas de autodescargables y mixers. Comofra, Ruta Provincial 6, Montevideo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. El campo nos da demasiado si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, Ingeniería Mega genera tecnología para el secado a nivel mundial. Las secadoras Mega satisfacen todas las exigencias de la industria con la más alta tecnología en secado de granos. Diseño modular, adaptable a diferentes granos y a cada necesidad. Servicio postventa en todo el país. Tenga su cosechadora Metalfor Arauz Axial Max 1475 y sea parte de nuestra familia. Metalfor, bien argentino. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Con la simplicidad y confiabilidad de siempre. Mayor capacidad de trabajo con menos paradas de máquina. Nueva serie de cosechadoras axiales Challenger. Con Challenger, los días rinden más.
Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Continuamos con Leandro Pierbattisti, quien es asesor de la Federación de Acopiadores en este especial de cosecha y almacenaje eficiente. Se había quedado una pregunta que vos mismo planteaste el título y ahí yo te detuve y tenía que ver con cómo se estructura un mercado. Yo, productor, que tengo una vasta experiencia en el tema, sé cómo funcionan los mercados. Ahora bien, hay otras cuestiones que debo entender. Sí, como todo productor, y eso es independientemente del país en cuestión, que sea Argentina, Alemania, cualquier otro productor, la idea siempre es tratar de vender al precio más alto, ¿no? Por supuesto, vender al precio más alto no necesariamente implica que es el mejor margen también. Hay que tener en cuenta también que la formación de tu propio precio se da también a partir de tu propia estructura de costos que tenés. Pero el tema está que la idea... por supuesto, seguir al mercado para tratar de captar el mayor valor posible, pero a lo que yo me refiero es con estructuración de mercados, que estructuralmente, en función del lugar donde vos estás como productor, hay ciertas ventanas del año donde vos vas a tener mayores chances de tratar de captar un mayor valor que otros. En el caso del trigo, en el caso del maíz, quizá un poco menos en el caso de la soja, es lo que se da. Y se da sobre todo en la Argentina, porque la Argentina tiene la suerte, en otros casos no es tanta, pero tiene la suerte de pertenecer al hemisferio sur. ¿Qué significa? Que hay muy pocos exportadores netos en el hemisferio sur que pueden salir a competir en el mercado. Está el caso de Australia, está el caso de la Argentina y está el caso de Brasil y algunos países, y sobre todo más te diría con parte más oleaginosa. Pero en el caso de granos cereales, hay muy pocos, son 2 solamente. Entonces Australia se ocupa de un mercado totalmente diferente porque está totalmente pegado a Asia y Argentina se puede ocupar de manera diferente respecto a África. Ahora, eso se da ¿cómo? Se tiene que dar cuando tenés un muy buen ritmo de comercialización, que es el caso de ahora, sabés que después Brasil va a salir a comprar en un momento donde ya tenés acá la soja, en un momento donde es complicado, entonces Brasil va a tener que pagar sí o sí un sobreprecio para poder originarse del trigo argentino. Entonces vos sabés claramente que estructuralmente Argentina, como sale en el segundo semestre de la campaña comercial del hemisferio norte, sale en un momento en el cual ya los orígenes del hemisferio norte han vendido relativamente bastante y encima de eso enfrentan generalmente el invierno. Y el invierno siempre, de un punto de vista logístico, es sinónimo de complicaciones. Ya sea por hielo, ya sea por nieve, ya sea por viento. A veces no se pueden cargar buques por el viento que hay, cosa que pasó este año. Entonces, Argentina... El contexto es muy contradictorio porque hay granos que sobran en el mundo. Sin embargo, hoy estás viendo un precio de cebada forrajera a $145 en la Argentina. 145 con un mercado de maíz muy abundante y un mercado de trigo muy abundante y un mercado de soja también muy abundante. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estamos con un precio pagado al productor de $145? Hay 2 razones. Arabia Saudita es nuestro principal comprador y Arabia Saudita viene a buscar cebada argentina en este momento del año. Y en un momento en el cual compite Rusia, Ucrania, me parece que Rusia y Ucrania se enfrentaron a condiciones climáticas no buenas y encima de eso tiene una cuestión de tipo de cambio. El rublo, la moneda rusa, se apreció de manera muy importante respecto al año pasado. ¿Qué hace el productor? Al tener un tipo de cambio, ¿cómo se dice?, apreciado respecto al dólar, retiene la mercadería justamente para esperar un momento mejor. Entonces, ¿qué pasa? Hoy Rusia no está tan presente en el mercado como debería estar. Entonces Argentina aprovecha. Entonces, a veces, ¿qué es la estructuración de mercado y la lectura? Es que esto de no vendas a cosecha porque hay presión cosecha es falso, depende del producto. Yo te diría en cebada forrajera esto es al revés. Vender en el momento de la cosecha. ¿Por qué? Porque el momento de la cosecha es el momento donde vos tenés el embarque. Ahora, si vos me decís que en el momento de cosecha vos no tenés embarques o no tenés una competencia entre mercado interno y exportación, es otra cuestión. Y en el caso del maíz, por ejemplo, Argentina tiene otra gran ventaja, que Argentina es el único origen a nivel mundial que sale temprano en el año. Vos pensás que Argentina empieza a cosechar en marzo, creo, ¿no? Febrero, marzo. Y abril, mayo es un momento donde ya tiene una determinada abundancia. Brasil sale al mercado recién en agosto.
Estados Unidos sale en septiembre y Ucrania sale en septiembre-octubre, te diría noviembre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Argentina aún más ahí tiene esa ventana, ¿sí? Más aún este año, fíjate que este año no estuvo Brasil. Al no estar Brasil, Estados Unidos se permitió tener exportaciones mensuales récord. Un llamado de atención, pues estamos hablando con productores. Yo estoy un poco preocupado con los temas de la evolución de precios de maíz este año. ¿Por qué? Pues estamos teniendo precios en la Argentina relativamente hablando muy buenos. Y eso se da por todo un conjunto de factores. Una vez más, porque este año hubo una participación, como el año pasado, como en 2016, 2015-2016, muy buena, porque hubo un ritmo de exportaciones muy buena, cosa que eso se trasladó claramente en los precios, y se tragan justamente porque no hay ROEs y no hay retenciones. Pero la cuestión que hoy estamos viendo un $150 en abril, que es un precio, insisto, relativamente, porque cuando hablo relativamente es porque algún productor me puede escuchar y me dice, vos me estás hablando de 150, ese precio no me cierra. Puede ser que depende de los costos, depende de la lejanía que vos podés llegar a tener el puerto. No estoy diciendo que absoluto sea un buen precio, estoy diciendo que comparado, hay que siempre hacer una comparación desde el punto de vista relativo. Cuando uno va a Chile a comprarse un electrodoméstico de una estupidez, ¿cómo sabe si está pagando barato o caro? Lo hace desde el punto de vista relativo. Vos lo comparás respecto a lo que vos estás pagando acá. Eso es exactamente lo mismo con los granos, lo que hay que hacer. Entonces, el maíz, ojo, porque en este momento hay mucha firmeza. Brasil está, no digo solo, pero Brasil, como si me seguiste a mí, Rusia y Ucrania estuvieron un poco lejos del mercado, y Rusia y Ucrania también son proveedores de maíz, sobre todo Ucrania, te diría. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ha aprovechado el hecho que Argentina ya está terminando su campaña comercial, Brasil está ausente, entonces hay un ritmo, y sobre todo, bueno, si analizás un poco el último informe del USDA, el USDA no revisó exportaciones americanas, solamente consumo interno americano. Van a retocar seguramente porque el objetivo de exportación americana va a ser superior a lo que se está hablando ahora. Con lo cual vamos a tener hasta el mayo, abril-mayo, vamos a tener un mercado, hasta que no entre Sudamérica, vamos a tener un mercado firme. Pero ojo, porque la cosecha que se está anunciando en Brasil, 90 millones de toneladas, y en la Argentina de 36, vamos a tener una ola maicera bastante importante. Entonces, hablando del productor, la estrategia, bueno, yo diría que, bueno, en primer lugar, hay que tener una estrategia comercial, y la estrategia comercial desde el principio desde el momento que yo siembro, no en el momento que voy a cosechar, en el momento que yo cosecho y digo, bueno, ¿ahora qué hago? En realidad la pregunta que es ¿ahora qué hago? Tiene que empezar a surgirse del momento que yo opto por sembrar tal o cual cosa. Y la cuestión es no quedarse con el precio absoluto. ¿Cuál es el precio absoluto? Es pretender vender al precio mejor. Primero porque es una insatisfacción permanente, porque nunca nadie va a poder vender al mejor precio. Ni siquiera lo que se llaman los iniciadores, los fondos, que tienen mucha data y que tienen una batería de algoritmos, a veces no pueden llegar a ese pico de la ola. Entonces, lo que hay que tratar realmente de no necesariamente trabajar con un precio absoluto, sino más que nada trabajar con un precio promedio, conocer una estructura de costos, no dejarse a veces, ¿cómo decirlo?, como una especie de espejismo de que me ofrecen un precio mejor que entonces ese es el mejor, porque detrás de ese precio también uno tiene que analizar absolutamente todo la estructura, no solamente el precio, sino toda la logística que está realmente ahí. Insisto, por supuesto, cuanto más caro mejor para una persona, por supuesto, que es oferente, pero no solamente está el precio absoluto, hay otras cosas, y ahí me parece que está el núcleo duro de la estrategia de un empresario, ¿no? Leandro Pierbattisti, ha sido un verdadero gusto poder charlar contigo en este especial, y creo que ha sido muy clarificador para muchísimos productores y empresarios que nos están siguiendo, sobre todo en materia de mercado. Sin duda fue así, un verdadero gusto. A ustedes, gracias como siempre por acompañarnos, y mañana nos reencontramos en otro de estos programas especiales específicamente destinados a ustedes que están allí acompañándonos todos los días. Muchas gracias. Auspiciaron este programa